Muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes. Los saludo en este lunes 10 de enero, cuando son las 2 de la tarde con 4 minutos, porque ya me pidieron que también diga la hora. Jorge Meléndez, periodista y maestro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, bienvenido. Buenas tardes a los tres, a la audiencia. Y bueno, los chismes de luego que hay en estas redes sociales son simpaticísimos a veces y muy amargos otros, porque le cuelgan a unos sanbenitos que Dios guarde la hora, como decía mi mamá. Así es, Jorge Meléndez. Te saludo, Daniela Pastrana, periodista y editora de Pie de Página. Bienvenida. Hola, querida Marta Olivia, hola Jorge, hola Salvador. Sí, no deja de ser entretenido. Yo estaba ahorita justo viendo la conferencia de Carlos Slim y estaba viendo cómo nuestra querida Claudia Villegas lo hacía enojar con sus preguntas sobre la privatización de Telmex y el capitalismo de cuates, ¿no? Y entonces él así como que brincaba y decía, no, a ver, pero ¿cómo está eso? Y despotricaba un poco contra los premios Nobel. Está muy entretenido a veces estar en las redes. No siempre, como dice Jorge, pero a veces sí. Así es. Te saludo, Salvador Frausto, periodista y director de investigaciones y asuntos especiales del Grupo Milenio. Bienvenido. Marta, Daniela, Jorge, un gustazo arrancar la semana platicando con ustedes. Gracias. Comenzamos con el primer tema que tiene que ver. Fíjense que yo iba a empezar light y no sé si ustedes, pues para que no esté esto tan tenso y tan preocupante y siguiendo en ese mismo, ¿qué es lo que más, el absurdo más extraño, el absurdo, bueno, ya con decir absurdo parece pleonasmo, ¿no? El absurdo que les han dicho en X, sobre todo en Twitter, que antes era una vecindad bien padre, bien buena ondita de hola, ¿cómo estás? Hola, 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 martes de no sé qué, miércoles de no sé qué, jueves de tal. Pero ahora se ha convertido, me parece, en el lugar más odiador de muchos y donde la llegada de los trolls y los bots han hecho ese lugar tan pacífico, otrora pacífico, muy terrible. Rápidamente, Jorge Meléndez, ¿qué es lo peor que te pueden haber dicho, lo más absurdo? Pues a mí me han dicho que nunca fui de izquierda, que fui de derecha, que estoy atacando a la 4T porque quiero chayote, etcétera, y que me vendo al mejor postor. Bueno, como dijera el clásico Monsiváis, estoy en venta, pero nadie me compra. Y ya con eso termino. Claro. Dani Pastrana, ¿a ti qué te han dicho? Pues sí. Ay, se fue. A ver, ¿Allá? Ya. Es que yo no me acuerdo de una cosa especial que me haya llamado la atención, salvo las mismas cosas, ¿no? Que unos te acusan de estar, de ser muy chaira o de ser muy pro 4T y otros te acusan de estar en contra de la 4T, queriendo acabar con la 4T, pero que eso pues, yo creo que nos ha pasado a todos y a todas, ¿no? En realidad de una cosa así súper absurda que yo recuerde, no, fuera de esos márgenes. Lo que sí es que es mucho más amable la vida en Blue Sky. Eso sí debo decir. Uno entra y ve cosas todavía interesantes, conversaciones, pláticas, cosas que te sirven para aprender algo y luego yo ya he optado por entrar primero a Blue Sky y ver un poco cómo está la vida ahí para empezar bien el día y ya luego me paso a Twitter donde todo el mundo está peleando y diciéndose cosas horribles y así, ¿no? Bien, gracias. Salvador Frausto, ¿cómo te ha ido a ti en Twitter? Bien, pues también con el tema del péndulo, de que a veces con lo que uno publique o lo que uno comente sobre los distintos asuntos, a veces uno lo acusan de ser cuatroteísta o anticuatroteísta. Esa es como la más clásica, pero una muy divertida, porque pues creo que todos hemos vivido esas depende de lo que las posiciones que fijes, salen unos u otros a estar de acuerdo o no. Una muy divertida es que se hizo una conversación larga diciendo que yo era muy sangrón
porque no saludaba a los desconocidos, y que seguramente, pero la conversación derivó en lo mismo, en esta cosa pendular. Seguramente no te saluda porque eres de la 4T, seguramente no te saluda porque eres anti 4T. Entonces, no soy muy participante de esas discusiones en mi caso, y nada más solamente me divertí escuchando esos comentarios, Marta. Gracias, gracias. Pues sí, hay de todo en esa red. Así que muchos ya están migrando, otros poco lo utilizan, pero inevitablemente sigue siendo un referente ahí porque ciertas definiciones políticas ahí están. Pero hablando de cuestiones políticas, Salvador Cienfuegos presente en la Marcha de la Lealtad, no se piense mal, fue director del Colegio Militar, tenía que estar, bueno, es lo que nos están diciendo, pero su presencia, pues obviamente levantó nuevamente una ola de comentarios y críticas, Jorge Meléndez. Desde luego, yo tengo aquí el libro de Jesús Esquivel, que recomiendo que se lea, y yo he tenido alguna relación con personajes del Estado Mayor Presidencial y con algunos secretarios de la Defensa, y realmente no soy muy favorable con estos señores. El libro de Jesús Esquivel muestra quién fue este señor y por qué se le liberó, es decir, porque el señor Andrés Manuel López Obrador hizo una gestión con Donald Trump y lo dejaron libre. Pero que en todas partes de México, como en la Secretaría de la Defensa, también hay una corrupción tremenda, indudable. Cuando yo investigué el asunto de Manuel Buendía, llegamos a algunos estados como Chiapas, Oaxaca, etcétera, y había cultivo de amapola para la marihuana, y algunos eran protegidos por la defensa. Hay que decirlo sin ambajes, porque así ha ocurrido. Acordémonos que a un militar tan honorable como el general Gallardo lo metieron a la cárcel porque pedía algo que parecía inusitado y que era lógico en un gobierno democrático, un defensor de derechos humanos dentro del ejército. Y lo metieron a la cárcel muchos años, luego salió y lo siguieron hostigando a este general Gallardo y murió. Pero me parece que, bueno, por protocolo, por tradición, pues tendría que estar ahí este señor general Gallardo, pero creo que no es una blanca paloma que podamos presumir ante los Estados Unidos. Si él estuvo, hay que recordar que la Secretaría de la Defensa no solamente está infiltrada por los Estados Unidos, incluso en la ocasión que yo estuve haciendo esta investigación, recurrimos al G2, que es la inteligencia del ejército, y en la primera reunión que tuvimos con un coronel, nos dijo, ya se dieron cuenta en el restaurante que estuvimos, que era de estos restaurantes que tenían unas muchachas muy guapas con unos vestidos estilo Sanborns. Dice, pues este lugar es lavado de dinero y aquí los narcos tienen sus plazas. Entonces, el G2 sí investiga muchas cosas, pero no las dice porque se las dice solamente al secretario de la Defensa y a otros personajes. Y a mí este señor Salvador Cienfuegos, pues me parece lamentable, y ahí termino para no extender. Gracias, gracias Jorge Meléndez. Daniela Pastrana, ¿por qué no sigue haciendo ruido en la escena política nacional el apellido Cienfuegos?
Bueno, mira, más allá de que de los temas protocolarios, si debe estar o no debe estar, creo que la participación de un personaje como Cienfuegos tiene que verse también en el ámbito de lo simbólico. Y ahí hay dos mensajes muy claros, ¿no? Uno, que desde la administración pasada, que es este borramiento del tema de derechos humanos de la agenda del gobierno. Puede ser, yo no entiendo, es una cosa que cuesta trabajo entender en un gobierno que promueve el humanismo, que pues paradójicamente borra el tema de los derechos humanos o lo califica como woke o buena ondita, ¿no? Progre buena ondita, algo que no es un tema de moda, algo que tendría que ser y es parte de la evolución de las sociedades, un tema fundamental de cualquier gobierno humanista es la defensa de los derechos humanos. Entonces, ahí es esa señal un poco de ofensa hacia la memoria de las personas que fueron víctimas, aunque la orden o las instrucciones de la estrategia de seguridad las hubiera dado Felipe Calderón y el ejército hubiera cumplido lo que le ordenaban, de todas maneras su presencia y su participación en la vida pública me parece, un elemento de agravio en este plano a todo lo que implica ser víctimas de violaciones a derechos humanos en México, que tenemos una larga deuda, el Estado tiene una larga deuda, una gran deuda con un montón de víctimas recientes, no nada más de lo que fue el periodo de la Guerra Sucia. El otro plano simbólico también, que es muy, pues sí, no deja de ser paradójico, también es que hacia adentro de las instituciones y hacia afuera de México, el mensaje que se vio en este evento, que fue el primer acto de las Fuerzas Armadas desde que tuvimos esta crisis con Estados Unidos, ¿no? Desde el inicio del mandato de Donald Trump, pues es ¿no? El que no solo es que está Cienfuegos, sino a mí me pareció, y creo que es muy importante, el mensaje del actual secretario de Defensa, de Ricardo Trevilla, que no solo dijo que nuestra presidenta, que no solo destacó que es una mujer con valentía, sensatez, nacionalista, etcétera, etcétera, y que qué bueno que sea la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, sino también que dijo esto, ¿no? Nuestra soberanía no es negociable. Entonces, ese otro plano simbólico, que es el que manda señales políticas hacia distintos actores, es de un ejército que con sus distintas facciones también está cerrando filas ante todas estas amenazas, no amenazas y demandas y reclamos y cambios de nombre del Golfo de México, de Donald Trump, ¿no? Y creo que eso también tiene un sentido hacia afuera, ¿no? Externo. Entonces, pues creo que ahí hay que leerlo, por supuesto, para quienes hemos tenido un largo camino andado con personas víctimas de violaciones a derechos humanos de parte del Estado, la primera parte no deja de ser un trago bastante amargo. Gracias, Daniela. Y al respecto, no solamente estuvo Cienfuegos, también estuvo Enrique Cervantes, Salvador Frausto, que en estos momentos no aplica en la milicia esto de, sabemos que ambos fueron directores del colegio militar, pero no aplica esto de mejor de lejecitos, mejor de bajo perfil para no enturbiar el ambiente político. Fíjate, Marta Olivia, que coincido con Daniela en que uno de los mensajes de la presencia tanto de Cienfuegos como de Cervantes, me parece que es un poco ofensiva, más bien bastante ofensiva para los grupos de derechos humanos. Me parece que su participación, sobre todo en el caso Ayotzinapa, es, por decirlo menos, desaseada. Trató de ocultar la información durante todo su sexenio sobre cómo fue la participación del ejército en la noche de Iguala. Me parece tremendo este mensaje en lo interno. Sin embargo, me parece que a manera de análisis, el mensaje del gobierno mexicano
está más orientado hacia Donald Trump. Es decir, por el momento político que estamos viviendo, están lanzando un mensaje de unidad dentro del ejército. Me parece que el pilar central de ese mensaje fue el discurso de Ricardo Trevilla, el general secretario, que fue un discurso muy sólido, muy fuerte, en el que dice la soberanía no está bajo ningún tipo de negociación, no debe tocarse la soberanía, da un respaldo firme y claro a la presidenta Claudia Sheinbaum, y la presencia de estos exsecretarios de la defensa me parece que es simbólica para decirle a los Estados Unidos que el ejército mexicano está unido incluso en estas alas más duras, más que representan Cienfuegos y Cervantes, son alas duras identificadas con el priismo y con el pasado reciente de nuestro país, están ahí, digamos, respaldando al quienes dirigen el ejército en estos momentos, que es el general Trevilla. Los niveles de popularidad que tiene actualmente el ejército son muy altos, es decir, están muy bien calificados por los ciudadanos, igual la Guardia Nacional, por ejemplo, que también tiene una serie de críticas muy duras en los círculos de defensores de derechos humanos o de los derechos migrantes, por ejemplo. Sin embargo, a nivel general, las Fuerzas Armadas en México tienen mucha popularidad, ya no se diga la presidenta Claudia Sheinbaum, que está por encima del 80% de aceptación entre los mexicanos. Así que me parece que es un momento en el que el gobierno mexicano calculó que puede, digamos, sacrificar un poco de imagen interna, aceptar una andanada de crítica interna a cambio de dar un mensaje hacia el exterior. El mensaje al exterior es de unidad del ejército con la presidenta mexicana ante estos embates de Donald Trump. Esa es la coyuntura que preocupa actualmente, sobre todo en los círculos de seguridad del gobierno mexicano, y ya vemos en los círculos económicos, ya vemos estas amenazas que tienen que ver con aranceles al acero y el aluminio. Entonces, me parece que va orientado hacia allá, que es un cálculo como para decir, ahorita podemos sacrificar un poco de crítica interna, pero vamos a ganar en una posición muy firme hacia afuera de unidad. Algunos observadores, analistas, han dicho que es interesante que la presidenta Sheinbaum no haya tenido que llamar a unidad, porque la unidad la tiene. Es decir, las cifras así lo muestran, sus discursos le van granjeando cada vez más respaldos, y yo creo que a final de cuentas la ciudadanía entiende la coyuntura en la cual la política pues no es el arte de lo mejor, de conseguir lo mejor siempre, sino de conseguir lo más posible a partir de vías pacíficas y democráticas. Trevilla, por otra parte, me parece que tiene está construyendo una imagen más reformadora, ha incluido mujeres en puestos importantes dentro del ejército, aunque de manera incipiente, ha tenido una posición de colaboración con las instancias de seguridad, y me parece que en la actualidad muy pronto se acabó aquel discurso de que al pasar en lo administrativo la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa iba a dirigir la estrategia de seguridad de un militar. Me parece que para todos, incluso para la oposición, queda claro que es un civil quien dirige la estrategia de seguridad, que es Omar García Harfuch, que ha sabido coordinarse con el ejército y con la Marina y con la Guardia Nacional para emprender una estrategia de seguridad en tiempos muy turbulentos, muy difíciles. Me parece que son tiempos que Sheinbaum está sacrificando un poco de la opinión interna a cambio de la fuerza.
Gracias, Salvador, por tus opiniones. Y miren, justamente esta polémica, como dices, esta polémica interna o estas opiniones internas, se olvidó un poco, digamos que opacó un poco esta imagen tan poderosa de la primera comandanta de las Fuerzas Armadas. Ahí la presidenta Claudia Sheinbaum, donde ella recuerda los 112 años de la Marcha de la Lealtad, cuando los jóvenes cadetes del heroico Colegio Militar escoltaron al presidente Francisco I. Madero del castillo de Chapultepec a Palacio Nacional. Y ahí también pues está el presidium, una imagen muy poderosa, muy poderosa de la presidenta y demás. Y bueno, para cambiar de tema y pues para que llevárnoslas tranquilas, ya, gracias, producción, gracias, Sebastián. Un comentario aquí para don Salvador Frausto. ¿Es posible pintar mi bigote de blanco? Es que en 30% son canas y me gustaría que se viera uniforme. Saludos. Aquí escuchamos a todos. Salvador, ¿se puede? Sí, en las tiendas de colores, de fantasía, también hay blanco, plateado, de todos los colores. Vean la de Jorge, que Jorge nos puede dar consejos. No me pinto nada, pero tú sí vienes hoy de rojo. De rojo. Y bueno, gracias. Un momentito a que nos perdonen aquí el permiso. Sí, no, muy bien. Para hacer algo más grato. Y bueno, siguiendo con estos temas que tienen que ver con la política nacional, no encubriremos a nadie, dice Sheinbaum, sobre caso Cuauhtémoc Blanco y Uriel Carmona. Y la presidenta señala que curiosamente empezó a sacar los trapitos sucios el ex fiscal cuando ya sabía que le estaban abriendo el desafuero allá en el Congreso de Morelos. Jorge Meléndez. Ojalá no se encubra a nadie, porque recordemos que en el pasado sexenio entraron a la cárcel 3 o 4 personajes muy importantes, desde Rosario Robles hasta este señor Lozoya y demás, y ya salieron. ¿Quiénes más han entrado? ¿A quienes se ha realmente castigado por una serie de fraudes, desde la estafa maestra hasta Segalmex? Pues no veo a nadie. Y ojalá no se encubra ni a Uriel Carmona, que es un pillastre, el exfiscal, que tenía cuentas pendientes, pero este señor Cuauhtémoc Blanco, desde antes de ser alcalde primero de Morelos y después gobernador de Morelos, tenía cuentas muy pendientes con mujeres que había golpeado, que había sobajado, que había hecho. Y luego lo hacen de eso, y él quería ser, obviamente, el beneficiario de la alcaldía de la Ciudad de México. Después quería ser jefe de gobierno, después alcalde de Cuauhtémoc, y finalmente se conformó con una diputación, pero es un tipo verdaderamente siniestro este señor Cuauhtémoc Blanco, aunque sea un gran ídolo de la afición mexicana por su paso por el América y por muchos otros lugares, y que sigue teniendo muchos seguidores, tanto así que hasta lo llevaron a narrar partidos y demás, y cometió otra vez tontería y media. Pero ojalá ellos dos sean el inicio de algo que se requiere una gran sacudida en nuestro país, de no dejar pasar todas este tipo de cuestiones, como la de Rocha Moya, que sigue allá en Sinaloa como gobernador, y que es verdaderamente terrible. Hoy en Oaxaca también hay un problema de salud increíble, y eso me lleva a algo que quería decir hace tiempo. En la Unión Soviética, donde yo fui por ahí unos meses,
había una frase, unidad a toda costa. Y bueno, ya vimos lo que pasó cuando mueven el árbol y llega a verse toda la serie de cosas que están pendientes, pues el árbol hasta se cae porque está en una putrefacción de arriba hacia abajo. Yo creo que no tenemos ni debemos permitir esta idea de que, bueno, como están algunos personajes con la 4T o son participantes de eso, hay que darles puestos aquí, allá, allá. No, yo creo que hay que seleccionar bien a quienes van a estar en los diferentes puestos. Yo creo que de verdad debería de iniciarse una poda de muchos malos elementos que hay en la 4T, muchos, insisto, no digo abundantísimos, pero muchos, pero creo que hay que hacer una poda para que la 4T sea realmente un movimiento que vaya adelante y no simplemente que reclute personajes que por sus votos ganen elecciones y después tengamos este tipo de problemas. Gracias, Jorge Meléndez. Daniela Pastrana, a la larga, este tipo de personajes incrustados en Morena le ayudan en cuanto se castigue de los que los acusan o pueden ser un lastre para el partido oficial. Pero más que un lastre para el partido oficial, yo diría que son un lastre para la ciudadanía. Lo que ha ocurrido en Morelos, particularmente en estos últimos, no sé ya cuántos años, es una verdadera tragedia. Porque, pues no sé si ustedes recuerden, pero yo desde el primer gobernador que recuerdo que estaba en Morelos, cuando yo empecé a ser periodista, que creo que era Carrillo Lea, después de eso otros un par de priistas, luego entró Estrada Cargigal del PAN y también hubo otros panistas, luego estuvo Graco Ramírez, que era del PRD, ¿no? Y luego Morena, y total que de plano parece que no ha habido forma de que Morelos pueda tener un gobernador medianamente decente, ¿no? Ahora estamos en esta administración de Margarita González Arabia, que viene con por lo menos su origen y su número y su, digamos, núcleo de relacional, advierte que se puede pensar en una forma distinta de lo que han tenido que vivir las personas en Morelos en estos, pues, insisto, en 30 años, por lo menos. Pero ella lo tiene muy difícil, justamente porque el desastre que recibió de Morena, del gobernador que salió de Morena, que era Cuauhtémoc Blanco, pues es terrible, ¿no? Y creo que ahí es, el propio partido creo que tiene una deuda con su militancia y también con la ciudadanía, porque tienen que rendir cuentas. O sea, hay un ejercicio de solicitud de voto, ¿no? Con una serie de ofertas en función de una plataforma electoral que no solo no se han cumplido, sino que han sido exactamente lo contrario. Morelos es un estado que tenemos aquí al lado, que además es el paso de muchas cosas que vienen de Guerrero, del Pacífico, que ha generado también una serie de problemas aquí mismo en la Ciudad de México, y hay que recordar una serie de actos de grupos criminales en esta ruta que viene del sur hacia el aeropuerto, y mucho se lo debemos al desgobierno que dejó Cuauhtémoc Blanco ahí. Entonces yo sí creo que ahí hay muchas deudas pendientes. Me sumo al buen deseo de Jorge de que realmente este pueda ser un caso emblemático donde pueda haber una sanción para el fiscal, que fue un personaje oscuro y terrible, como muchos de los fiscales que ha tenido Morelos, y también para el gobernador. Ahora, no sé si eso es más buen deseo que el pensamiento que eso pueda concretarse, insisto, porque pues,
La gobernadora entra quizá con muchos buenos ánimos, pero eso no siempre es suficiente, ¿no? Y pues será como la medida de la prueba de saber si qué tan dispuesto está este gobierno y esta cuarta transformación de ir a fondo con los casos graves de corrupción que hay dentro de las propias estructuras de Morena, ¿no? Gracias, Daniela. Gracias. Salvador Frausto, decir que no se encubre a nadie, pero se desvía un poco la atención hacia la forma rara, dice la presidenta, del actuar del fiscal, ¿es un poquito proteger a Cuauhtémoc Blanco? Es que es un pleito político entre dos impresentables. Por una parte está el fiscal, el exfiscal de Morelos, que trató de encubrir un feminicidio que ocurrió en la Ciudad de México, pero que el cuerpo de la chica asesinada, de la mujer asesinada, fue dejado dentro del territorio de Morelos. Y después se comprobó paso a paso la manera en la que trataron de encubrir este feminicidio de manera pues descarada, terrible. Y bueno, pues ese tema está ahí, pero por otra parte, ese fiscal impresentable acusa al exgobernador Cuauhtémoc Blanco de varias cosas. Por ejemplo, hay dos líneas cuyos indicios parecen muy fuertes de escándalos de corrupción dentro del gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Morelos, por una parte, y por otra parte, esta denuncia de una probable violación por parte de Cuauhtémoc Blanco. No queda más que sumarme a lo que ha dicho Jorge y Daniela de decir, esperar que haya justicia hacia los dos frentes, es decir, que este fiscal rinda cuentas por haber tratado de ocultar un feminicidio y por otra parte que avancen las investigaciones firmemente sobre un personaje que forma parte de los políticos que están dentro de la 4T, pero muchos de estos impresentables hemos visto a lo largo del tiempo que le traen más pérdidas y dolores de cabeza al movimiento encabezado por Morena. Vimos el caso de Lili Telles o de ¿cómo se llama? Germán Martínez Cázares, los que han tratado de integrar allá en Campeche. Es decir, me parece que hay una serie de personajes que se debería analizar dentro de Morena, qué tan convenientes son o incluso qué tan convenientes fueron en algún momento y ahora se convierten en un lastre porque su actuar público dejó mucho que desear, estuvo lejos de ser transparente, de estar cercano a la honestidad, de estar cercano a la gente y de enarbolar las banderas que han postulado López Obrador y Claudia Sheinbaum. Entonces me parece que el caso de Cuauhtémoc Blanco sí tiene que estar seriamente en el ojo de la justicia, esperemos que así sea, al igual que cualquier caso de cualquier personaje sea vinculado a un partido o a otro partido. En la operación Enjambre, por ejemplo, vimos una decidida actuación hacia políticos de distintos colores y ahora pues me parece que es momento también de mirar a Cuauhtémoc Blanco como un político más y evaluar su función como servidor público, si lo hizo de manera adecuada, de acuerdo a la ley, o no lo hizo de acuerdo a la ley. Ese es mi parecer, Marta Olivia. Gracias, gracias Salvador Frausto. Y bueno, en este tema, pues ahora sí que está bastante, dicen por acá, tan malo el pinto como el colorado, ¿no? Lo cierto es que la pugna, como decía Salvador Frausto y Daniela, también es una pugna desde el 2018, desde que empezó la gubernatura ya Cuauhtémoc Blanco, desde que estaba ahí, y bueno,
el primer intento de desafuero del exfiscal fue con el caso de este feminicidio en 2022. Así que, bueno, y de este tema nos vamos a las elecciones de Ecuador, salvo, no se rían, salvo los aranceles del 27% que nos impusieron. Hubo elecciones primarias ayer domingo y parece que el voto de un tercer candidato podría ser decisivo, el voto de los indígenas de Ecuador. Y sobre todo, hoy la presidenta ha dicho que ojalá que en Ecuador pronto griten presidenta con A, refiriéndose a la oposición de Noboa, Jorge Meléndez. Sí, antes de pasar a esto que es muy interesante, yo quisiera decir que se nos olvida un sujeto que estuvo ahí antes del gobernador Graco Ramírez, que también hizo y deshizo con su esposa lo que le dio la gana y se llevó millones y millones de pesos. Pero yendo a Ecuador, tiene que ver con esto. ¿Quién es este señor Daniel Noboa? Pues un señor que salió porque papi, que es un millonario, lo lanzó al ruedo y luego ha hecho una serie de despropósitos, quitó a la vicepresidencia, puso a otra, él hizo campaña siendo presidente y en campaña decía que era candidato y luego iba al Palacio Nacional y decía que era presidente y salía y decía que era candidato. Bueno, el señor Donald Trump debe estar feliz de que tenga ese tipo de seguidores que hacen lo que les da la gana con todo y por todo. Qué bueno que la señora Luisa González, que no me acordaba su nombre, me lo hizo saber hacer Salvador Frausto, al que agradezco, haya repuntado, estaba abajo, según muchas encuestas, pero vemos que la situación es interesante y ojalá que el voto de los indígenas, porque ya sabemos que la izquierda, yo que estuve en ella durante mi tiempo que hice política, se divide con el menor soplo del aire que hay o con la menor discrepancia, que la izquierda vaya unida con Luisa González, que haya un programa muy serio, muy preciso de qué hacer en ese país, que es importantísimo para el juego político que hay en Latinoamérica, porque vemos que Petro tiene problemas, ya lo vimos hasta por televisión, cómo renunciaron algunos de sus importantes miembros del gabinete. Vemos que Lula tiene un acoso tremendo por parte de todos los medios allá, o Globo, que es un gran medio de comunicación, no solamente impreso, sino en las televisoras, lo golpea un día y otro y lo vuelven a acusar de algo que ya demostró que es falso. Y vemos cómo en otros lugares también hay una andanada derechista tremenda. Por lo tanto, yo creo que esperemos que la señora que defiende al correísmo viejo, pero que tiene todavía importancia, pueda surgir y que los indígenas la apoyen, porque que se gane en Ecuador es un triunfo también para México. No es cualquier cosa. Debemos estar pendientes porque si no se hace de veras una alianza seria latinoamericana, no podemos enfrentar a este señor que no solamente acaba de poner o va a poner los aranceles en acero y aluminio de 25%, sino ha dicho, no estoy satisfecho con lo que han hecho México y otros países en esto. Bueno, hay algunos reportajes, hoy uno en La Opinión, el fentanilo es problema de Estados Unidos, le dicen clarísimamente a Donald Trump,
y otros medios estadounidenses también lo señalan. Entonces, él está siempre insatisfecho y hay que saber lidiar con este toro sin cerca como otros toros que hay aquí que también debemos o deben de meter al orden. A mí me encanta esta propuesta de la señora Claudia Sheinbaum de que las personas que son parientes de algunos no estén repitiendo y repitiendo y repitiendo, porque sabíamos que en algunas presidencias municipales o alcaldías del país entraba el papá, luego la mamá, luego el hijo, luego el primo y luego seguía nuevamente el papá. Hay que cortar con esto también ahí y regreso a Obrador diciendo, ojalá Luisa González nos dé una sorpresa muy favorable para todos nosotros. Gracias, Jorge. Y bueno, esto va a ser el próximo 13 de abril. Daniela Pastrana, se juega también, obviamente, un país entre la izquierda y la derecha en estos tiempos, pues tan inciertos, sobre todo con la llegada de Donald Trump. Sí, es un momento complejo y como bien dice Jorge, lo que se juega en Ecuador no nada más impacta en Ecuador, impacta en realidad a toda la región de América Latina en esta correlación de fuerzas y ante la posibilidad de enfrentar o no con más herramientas a Donald Trump recargado. ¿Por qué? Porque Noboa es precisamente uno de sus principales alfiles dentro de América Latina. Es un hombre que ha estado como Bukele, como Milei, siguiendo todas las acciones y decisiones y toda, digamos, toda esta batalla cultural que dicen que está ganando este frente de la derecha en la región, no nada más Estados Unidos, sino están haciendo este frente. Y creo que es importante lo que se está jugando ahí para todos nosotros. Ahora, hay cosas que apuntar de esa elección de Ecuador. Primero, que el nivel de votación fue alto, fue más del 80%, porque ahí es obligatorio votar para los mayores de 21 años. Los dos candidatos punteros tuvieron arriba de 43%. Eso significa un muy alto porcentaje de votos para cada uno. Para Luisa González es pues casi 10 puntos más de los que tuvo en la pasada elección, que también compitió y que perdió en la segunda vuelta, y representa el mayor número de votos que haya tenido el correísmo desde que Correa dejó el poder, ¿no? Entonces eso es importante porque habla de una base sólida con la cual construir hacia adelante los 60 días que vienen de campaña. Llama la atención también que haya todavía gente que, a pesar de las circunstancias en las que tan desafortunadas, por decirle de una forma suavecita, del gobierno de Noboa, sigan votando también tantas personas por él, ¿no? Es un país que se ha convertido en el más peligroso de toda América Latina en muy poco tiempo. Es un país en el que varios millones de personas cayeron en niveles de pobreza. Es un país que tuvo pues semanas enteras de apagones. Es un país que aumentó su deuda pública. O sea, es un país que realmente está viviendo unas épocas muy oscuras y a pesar de eso, pues tiene este nivel de arriba del 40% de la votación. Y eso obedece en buena medida a la enorme cantidad de dinero que le invirtió en las campañas. Noboa hizo una campaña territorial, hizo una campaña en TikTok y hizo una campaña sin dejar la presidencia, utilizando gastos de dinero público que utilizaba como para decir son acciones de gobierno y bueno, con este discurso también
montado en el tema de la seguridad y diciendo pues que todos los problemas que tienen ahora son culpa de Correa, que dejó hace 10 años, más de 10 años el poder. Eso me parece importante y como bien dicen, pues la definición va a ser con el 5% de Leonidas Issa, que representa, pues aglutina a la organización indígena más fuerte. No es una opción fácil ni sencilla, porque el correísmo no ha tenido una buena relación con la CONAIE, ¿no? Entonces ahí Luisa González tendrá mucho trabajo ella y su equipo para ir y tejer con ellos, quitar agravios que tienen y que pues tienen que arreglarse si quieren tener su apoyo, porque no puede ser así como gratuito nada más, ¿no? Entonces vamos a ver en los próximos meses qué pasa con eso. Así es, y bueno, sobre todo que Estados Unidos pues siempre está muy al pendiente de lo que pasa en estos países, ¿no? Sobre todo que han sido émulos algunos y que son copias, los pequeños trompcitos de los que habla Julio Astillero, que son pues obviamente el presidente de Argentina, el de Ecuador y el de El Salvador, entre otros. Y ayer especialmente anoche, cuando ya se esperaba el mensaje de Noboa porque él se sentía triunfador, pues él sale a decir, primero, que se había roto la votación histórica de la Revolución Ciudadana, el partido de Correa. Él señaló en los últimos 10 años y dice, gracias a mi pueblo, gracias a mi patria. Y también creo que las líneas fundamentales, Salvador, fueron cuando dice, felicito a los otros candidatos también, que sacaron una votación significativa, como por ejemplo Leonidas Issa, y no se refirió a Luisa González, que quedó empatado con él. Sí, bueno, pues quedaron prácticamente empatados Daniel Noboa y Luisa González con 44% de los votos y eso los lleva a ellos dos a la segunda vuelta. Me parece que fueron más de 20 candidatos los que participaron en esta elección, es decir, hubo la dispersión del voto entre los demás candidatos fue muy pequeña, salvo en el movimiento indígena, que tuvo casi 5% de los votos, será clave en la segunda vuelta. Sin embargo, el ánimo me parece, según leí en la prensa, en las crónicas de los reporteros que estuvieron en Ecuador, había una sensación de funeral en el cuartel de Noboa, es decir, decía que iba a salir, y sin embargo no salía, tuvo que comunicar en principio con un tuit. En cambio, la sensación de alegría, de confianza dentro del cuartel de Luisa González parece más interesante, más alegre, sobre todo porque las encuestas los tenían con mayor diferencia, casi en todas a favor de Noboa, y que hayan terminado tan cerca con casi 44%, incluso Luisa González dio hoy unas declaraciones de que ella calcula que está ligeramente arriba de Noboa cuando cierren los cómputos finales, pero a fin de cuentas estos dos se presentarán el 13 de abril en segunda vuelta y el mensaje más interesante es qué irá a pasar con la izquierda y con la derecha a nivel latinoamericano. Es decir, me parece que el mensaje, en el caso que gane la izquierda de Luisa González, va a ser muy importante porque quedarán muy pocos países de derecha, solo Argentina, El Salvador estarían en esa ecuación con lo que tiene que ver con América Latina y la mayoría de los países de distintas gamas de izquierda seguirían creciendo, se sumarían a Uruguay, que fue la elección reciente, una elección reciente en la cual la izquierda le arrebató un bastión a la derecha. Aquí también parece estarse abriendo ese escenario, sobre todo a juzgar
por el ánimo de los cuarteles generales de campaña de los dos candidatos. Es decir, esa temperatura me parece interesante y habrá que seguir las negociaciones, es decir, ese 5% del movimiento indígena, del partido que representa a un sector importante del movimiento indígena en el Ecuador, es muy importante y vamos a ver hacia dónde se mueve ese asunto. Diría, para cerrar el comentario, que los aranceles del 27% a México me parece que le jugaron en contra a Noboa, es decir, estaba más arriba y el único anuncio radical que hizo recientemente es eso. Me parece que el discurso pro derecha no está gustando entre la mayoría de los latinoamericanos. Bien, pues ahí está pues la opinión. Y bueno, nos vamos, ya estamos cerrando 2 minutitos máximo de cada uno para el postrecito. Jorge Meléndez. Bueno, aparte del elogio que te hizo Julio acerca de tu cronismo deportivo, quisiera agregar 3 o 4 cosas. El señor Kendrick Lamar hizo en un show que me parece de los más desafortunados que ha habido en el Super Bowl, de todas maneras, una alusión al racismo. En segundo lugar, se le silbó en una parte del público a este señor Donald Trump, que bajó y subió de inmediato a su palco. En tercer lugar, él era fan de los Jefes de Kansas City y realmente el otro equipo no hizo ver mal, sino desapareció del campo de juego a los Jefes y al pobre Patrick Mahomes, que es un buen quarterback, no hay que dudarlo ni decir nada en contrario, lo hicieron sufrir como nunca en su vida. O sea que todo le salió mal al señor Trump ese día, porque él pensaba que los Jefes de Kansas City, que estaban rankeados por arriba de los Águilas de Filadelfia, iban a ganar. Y bueno, hay que señalar que además en los Águilas de Filadelfia, el quarterback es un señor afroamericano. Es decir, por todos lados le llegó la lluvia que esperamos le siga llegando a Donald Trump. Y este señor que ya dijo que nos va a poner en acero, aluminio y demás, que los principales exportadores de esto son Canadá, para que el señor Trudeau vuelva a entender con quién está lidiando, Brasil, y es un golpe a Lula, y México, pues deberían de hacer alguna cosa en conjunto, que yo creo que es lo que se debe hacer en el mundo ante estos nuevos embates que hay, porque vemos que estos tecnocapitalistas están súper empoderados. Zuckerberg dijo, pues hay que volver a la virilidad, o sea, al machismo recalcitrante en los medios. ¿Qué es eso, señor Zuckerberg? Igual que el señor Musk, que hace una serie de declaraciones verdaderamente de feudal o de esclavistas de antaño. Gracias. Gracias, Jorge Meléndez. Daniela Pastrana, tu postrecito. Bueno, pues yo sí les voy a hacer una recomendación linda para que empecemos el lunes con buen ánimo, y es que vayan al Museo de Antropología, al Museo Nacional de Antropología, quienes estén acá en la Ciudad de México, a ver la exposición que se ha montado de la Amazonia de Sebastián Salgado, que es una cosa esplendorosa. El trabajo de Sebastián Salgado es impresionante, es un amor a la vida enorme.
Quienes no puedan ir a verla porque no están en la Ciudad de México, véanse la entrevista que le hizo Luisa Iglesias el domingo, ayer, a Sebastián Salgado, que salió en el canal 22. Son de esas cosas que a uno le alegran la vida, le dan esperanza, dicen sí se pueden hacer cosas y esto está realmente muy bello. Entonces, eso por un lado, veamos también esas otras cosas nobles que nos da la vida, el periodismo, la fotografía, la Amazonía, que hay que cuidarla porque es fundamental para el planeta. Y solo un comentario que vi en el chat que alguien nos decía que Cuauhtémoc Blanco no entró por Morena, sino, y eso es real, ¿no? Cuando llegó a ser gobernador entró por el PES, por el Partido Encuentro Social, en la alianza con Morena. Entonces, la invitación es, no nos detengamos en esas cosas, realmente es necesario que pues fue su aliado, entonces también tiene que hacerse cargo de con quién se alía uno, ¿no? Quiénes son tus amigos, y creo que es importante, es muy importante, justo porque se juegan muchas cosas en estos momentos, porque estamos en un momento muy complicado, histórico, lo ha dicho todo el mundo y creo que nos queda muy claro. Es importante realmente que se revise dónde puede haber huecos, dónde puede haber zonas oscuras y que se traten de eliminar, porque en este barco vamos todas y todos. Entonces, tratemos de también poner el foco en las fallas, en los errores y tratar de evitar que esas cosas se repitan, ¿no? No debió haber sido gobernador en ningún estado y pues hubiera sido entrenador de la selección nacional y a lo mejor nos iba mejor, ¿no? Y una cosa más, solo una cosa, me parece bien importante también señalar las expresiones que hubo tanto en los premios Goya como en el Super Bowl, de gente que decidió sacar la bandera de Palestina dentro del Super Bowl o también en los premios Goya hablar del tema de Palestina y de no a la limpieza racial en ningún caso. Creo que esas también son muestras de esperanza, que se puede todavía, que hay gente que está dispuesta a poner el cuerpo y reclamar un acto tan terrible, aún en estos eventos que parece que no están nada relacionados, ¿no? Gracias, Daniela Pastrana. Postrecito, Salvador Frausto. Pues destacaría, Marta, el furor que generó la Semana del Arte. Me pareció impresionante. Estuve recorriendo algunos sitios y algunas inmediaciones, incluso de las ferias de arte, de las exposiciones que hubo en la Ciudad de México esta semana, pero que no se limita a esta Semana del Arte a la Ciudad de México, sino que la rebasa, por supuesto. En Maco, en Acme, en muchas galerías, es decir, había colas tremendas para poder ver estas obras de arte. Me parece que han generado una movida cultural muy interesante, con una oferta súper variada de todo tipo de arte que generó un movimiento en el cual acudieron gente de todos los estados, de distintos países, artistas de todos de muchos rincones del mundo y de muchos rincones del país. Me parece que eso es un asunto bien interesante que está colocando a la Ciudad de México como una capital latinoamericana del arte, y que está exhibiendo movidas de resistencia hacia las medidas de Trump, de apoyo a los migrantes, de respeto a los derechos humanos, asuntos absolutamente también lúdicos. Me pareció muy, muy interesante echarle un ojo y les recomiendo la crónica de Luis Mendoza en la revista digital Dominga, que se publica dentro de milenio.com. Ahí está todos los días una gran crónica de Luis Mendoza sobre las ferias del arte. Gracias, Salvador Frausto. Gracias, compañeros, por esta gran mesa. Jorge Meléndez, Daniela Pastrana, Salvador Frausto. Un abrazo a todos. Un gran abrazo y una excelente semana.